Le agradezco a Guillermo Vázquez Handal que me reciba la llamada. Memo, muy buenos días. Mi querido Rodrigo, muy buenos días y sobre todo un gran saludo para todo tu gran auditorio allá en Mérida. Te agradezco mucho, Memo. Oye, ¿cómo estás viendo desde la Ciudad de México? ¿Cómo están sintiendo esta pandemia? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo ves? Mira, definitivamente a partir de que se dio el banderazo para la reapertura, se notó un cambio radical. La verdad es que tengo que confesarte que creo que aquí se había manejado bastante bien. La gente se había estado cuidando, había estado usando el cubrebocas, la mascarilla. Sin embargo, a partir de la reapertura parece que pues se confunden las cosas, ves otra vez un montón de gente en la calle sin la protección de vida, asistiendo a muchos lugares públicos sin cuidar la sana distancia. Y además te diría que hay que dividir la ciudad en partes, porque aunque a lo mejor el comentario va a sonar un poco clasista o racista, no lo sé, perdón de antemano, dependiendo de la zona de la ciudad donde estés, notas una enorme diferencia. Y esto lo digo porque pues, hay un lugar que además ya se hizo mundialmente famoso, que es la zona de Iztapalapa, donde parece que ahí nunca hubo COVID. O sea, la Sí, gente así siguió es. haciendo su vida normal, siguió trabajando, saliendo a la calle, evidentemente por la enorme concentración de gente que vive en esa región, pues es el lugar donde más contagios existen. Y ves otras partes de la ciudad donde sigue habiendo una yo diría, prudencia, inteligencia y cuidado de la gente. Estuve entrevistando en estos días a la gente de la Canirac, de las asociaciones de hoteles, en fin, de todos los servicios relacionados con el turismo y me decían que a pesar de la apertura autorizada a los 30-40%, eh, por ejemplo, te doy el ejemplo, aún así 600 restaurantes ya quebraron. Sí, sí. Esto quiere decir que aunque se autorizó que tú puedas ir a un centro de consumo, La gente no no está yendo. necesariamente la gente está yendo. Ujú. Por un lado no hay dinero, por otro lado además todavía hay temor y hay mucho respeto a la enfermedad, ¿no? Entonces lo que te diría es que creo que en general hay que ponerle una nota aprobatoria al gobierno de la ciudad con las medidas que ha tomado, particularmente los delegados, bueno, ahora alcaldes han tomado decisiones diferentes. Rescato mucho, por ejemplo, Miguel Hidalgo, que es la zona donde está Polanco, que es la mayor parte de los restaurantes. Muy bien, muy cuidado. Lamentablemente hay otras zonas pues digamos, de la mancha urbana, porque hay que incluir al Estado de México, en las que las cosas no están bien y pues la perspectiva indica que esto no podríamos hablar de rebrotes, esto todavía está en el pico y va a haber un número de contagios alto exponencial. Oye, Memo, y dime una cosa. ¿Tú sientes que el gobierno federal ha manejado correctamente la pandemia? No, por supuesto que no. Independientemente de las inconsistencias del subsecretario López Gatel en cada ocasión, siempre dice una cosa y al otro día dice la otra. Este pleito con el asunto de los semáforos, yo te diría que la parte más grave, y creo que Yucatán es un magnífico ejemplo, es que ya hay lugares donde estamos rebasados. El gobierno tiene la posibilidad de acceder al crédito que le otorga el Fondo Monetario Internacional, que además debo decirte que en estos momentos cuesta casi cero intereses. Es una línea de Sí. crédito que está tramitada desde hace tiempo, que no tiene un impacto en las finanzas públicas, que el presidente se negó a utilizar para reactivar la economía, para apoyar a los empleos, para apoyar a las empresas. Bueno, ideológicamente esa es su postura y pues ni hablar, eso es lo que hay. Pero estamos en un momento en que se necesitan camas, se necesitan equipos, se necesitan doctores y se necesitan medicinas. Así es. Y ese dinero podría ser sumamente útil para poder enfrentar una crisis que ya es de salud, no solamente es económica. Y lo digo porque, pues bueno, sabemos perfectamente en el caso de Yucatán de Mérida cómo se tuvo que echar marcha atrás a la reapertura, cómo ya está rebasado el número de camas y de doctores. Y en este momento esa inyección de dinero sería no solo necesaria, sería urgente. Amén de que, pues bueno, el gobierno federal le ha estado recortando participaciones a estados y municipios, pues creo que en este momento la medida en la que tenemos que calcular la operación del gobierno federal, más allá de estar dando cifras, o de estar manipulándolas, como se quiera ver, es inyectar recursos frescos para poder fortalecer la infraestructura médica. Totalmente de acuerdo, Memo. Oye, te iba yéndonos un punto y aparte, pero hablando del gobierno federal.
Sí. ¿Cómo viste la llegada de el ex director de Pemex, Lozoya? Pues mira, la verdad es que todo esto es un montaje mediático. Hay una negociación muy personal que Emilio Lozoya hizo con la fiscalía para que en principio dejaran de molestar a su familia directa, me refiero a su mamá y a su esposa. Javier Cuello Trejo, su abogado, no estaba de acuerdo con ello porque él le planteaba a Emilio que él a la larga podía ganar el caso partiendo de la base de los niveles probatorios de lo que te acusan. Sin embargo, Lozoya, yo creo que ya cansado, agotado, definitivamente, decide pactar con el gobierno federal, separa a Javier Cuello Trejo de su defensa, llega a México, además en condiciones de salud pues bastante deplorables, y todo esto va a tener que ver con un montaje mediático que está relacionado con la elección del 21. Pero, ¿Por qué? claro. Porque él lo que ya filtró o lo que ya dio a entender, incluso el mismo presidente lo ha comentado, es que viene directamente a acusar a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray de todas las acciones que pudieran estar relacionadas con corrupción, los casos famosísimos de hidrogenados, Odebrecht, etcétera. Pero una cosa es lo que Emilio Lozoya diga y otra cosa es lo que se puede probar. En este país tenemos una tendencia, además ya muy acendrada, a hacer juicios sumarios de inmediato. Lozoya ya es culpable, independientemente de que ni siquiera haya presentado una declaración, él ya está declarado culpable por la sociedad mexicana. Tarde o temprano, porque este es un pacto, es lo que se presume con el gobierno federal, lo van a soltar, le van a dar la libertad, después de algún tiempo, no inmediatamente. Eso es lo que seguramente él negoció. Y a cambio de eso, él va a dar información, va a acusar y va a puntualizar qué es lo que habría que ver, cómo se dieron esos procedimientos teóricamente corruptos. No estamos defendiendo a nadie, estamos partiendo de la base objetiva. Lo que yo quiero ver es que si lo que Lozoya dice se puede comprobar, se puede probar, pero mientras todo eso sucede, porque además los procesos jurídicos llevan tiempo, te voy a afirmar y te voy a apostar que vamos a estar llegando a conclusiones precisamente cuando estemos en periodo electoral, el Electoral, año que claro, entra. claro. Entonces, pues el daño realmente que le están tratando de provocar a ciertas formaciones o alianzas políticas tiene que ver, no te olvides que votaste por Morena porque estos eran corruptos. Claro. Y creo que la oposición se equivoca porque sobre todo Acción Nacional, que sería el partido más fuerte después de Morena, sigue en su discurso tradicional, histórico, de hablarle a su militancia. Te lo Y voy a poner de esta manera. Si tú le quieres demostrar a quien votó por Morena que el gobierno le ha fallado, pues coméntale o infórmale lo que está haciendo mal en base a lo que prometieron ellos en campaña. Estamos hablando de todo lo que han recortado, todos los apoyos, por poner un ejemplo, la mala gestión de la pandemia. Pero no, la oposición, sobre todo, insisto, Acción Nacional, sigue montada en su discurso tradicional, histórico, que hasta cierto punto a veces suena soberbio, arrogante, y pues no creo que con eso vayan a conseguir jalar más simpatías. Por otro lado, la desilusión de la gente no necesita de un discurso, porque lo estamos viendo ahora precisamente con la pandemia, la crisis económica tan terrible, el miedo, la inseguridad. Eh, Creo que ya el valor, digamos, crítico de las personas está enfocado a otros conceptos. Evidentemente, lo de Lozoya es no un distractor, qué bueno que se combata la corrupción, pero sí es un montaje mediático que tiene como objetivo la elección del 21. No es jurídico, es político. claro, totalmente, totalmente político. Vamos a ver si les da para cuando lleguen a la elección, ¿no? A ver si da esto para llegar a la elección. Pero si viene a acusar, como bien dices, a Enrique Peña Nieto, empezará con Videgaray, me supongo, y después seguirá subiendo, ¿no? Eso es lo que se ha filtrado, incluso se habla hasta de videos, documentación, habrá que ver. Lozoya puede decir misa, como se dice coloquialmente, pero otra cosa es el nivel probatorio. Y Claro. yo dudo mucho en lo personal que el pacto o el acuerdo entre el presidente López Obrador y Enrique Peña Nieto se haya roto. Simple y sencillamente esta es una estrategia electoral, Electoral. porque lo que es innegable es que con el transcurso de la pandemia, los números de la probabilidad de que Morena mantenga la mayoría en Cámara de Diputados se han esfumado, independientemente de quién cacharía esos votos, qué partido o qué partidos. La realidad es que si la elección fuera mañana, difícilmente Morena podría volver a tener mayoría en Cámara de Diputados. Ujú. Entonces, pues bueno, están echando mano de estrategias que además eso el presidente le sabe muy bien, es lo suyo,
están echando mano para ver cómo distraen, enojan o vuelven a reactivar ese sentimiento antisistémico de la gente, pues para poder recibir ellos esos votos y mantener la mayoría. Porque, pues bueno, independientemente de lo que digan las encuestas, yo lo que te diría, y esto se percibe de manera general en todo el país, es que los bonos de Morena han decaído de manera muy, muy considerable, y Lozoya, pues ahora sí que, como dice el presidente, les cae como anillo al dedo. Oye, pues Memo, te agradezco mucho tu participación. Al contrario, Si me permites que sea semanal, para que así tengamos cada semana la opinión de Guillermo Vázquez Handal aquí desde la revista. pues será un honor, como siempre, mi querido Rodrigo, y un saludo muy, muy afectuoso a todos nuestros queridos amigos de Mérida. Gracias, Memo. Nos vamos a un corte y volvemos aquí desde Mérida.